En esta edición de Consumidores Activos, el candidato a la presidencia del Partido Liberal Progresista, Eli Feinstein, conversa sobre la propuesta de su partido y de cómo mejorar la calidad de vida de los costarricenses en una entrevista con Eric Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica. Hola, soy Eli Feinstein, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, y los invito a escuchar las entrevistas que me han realizado en Consumidores Activos, donde hablamos de una variedad de temas acerca de las propuestas que tenemos para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Muchas gracias, amigas y amigos de Consumidores Activos, por seguirnos en su programa donde tratamos temas de interés para usted y su bolsillo. El día de hoy nos acompaña don Eliezer Feinstein, quien es candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, y con él vamos a conversar sobre la agenda que desarrolla Consumidores de Costa Rica en materia de protección a los derechos del consumidor. Muchas gracias, don Eric, por acompañarnos. Un placer, Eric, como siempre. Más bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con el público de Consumidores de Costa Rica. No, y empecemos por un tema que de verdad le duele a los costarricenses, y es cómo tradicionalmente y desde hace ya bastante tiempo, a la hora de medir el impacto de los precios en el bolsillo de los costarricenses, nos damos cuenta que los precios de aquellos bienes y servicios regulados siempre han tenido una incidencia mayor en cuanto a aumentos en el bolsillo de los costarricenses respecto a los bienes no regulados, es decir, aquellos en los cuales el Estado interviene terminan aumentando de precio a un ritmo mayor que aquellos en los que el Estado no interviene. ¿Qué piensa usted sobre esta situación? Tenemos un esquema por ley de regulación al costo. Técnicamente se le llama el cost plus, ¿verdad? O sea, usted calcula el costo de prestar el servicio, le agrega un plus para que la empresa tenga algún rédito para reinvertir, por ejemplo, ¿verdad? Lo que pasa es que al costo, ¿quién define cuál es el costo? Si usted es muy eficiente, su costo va a ser bajo. Si usted es muy ineficiente, su costo va a ser alto. Pero como la ley le garantiza que le van a cubrir el costo, entonces no hay ningún incentivo para que las empresas prestatarias de los servicios se cuiden a la hora de gastar. Y ahí es donde vemos los abusos que suceden. En el ICE, por ejemplo, la planta de Reventazón, que se cotizó en $750 millones y terminó costando más de 1.500, o sea, más del doble. La eólica de Santana, que hizo Fuerza y Luz, que empezó con una estimación de 21 o 22 millones de dólares y terminó costando más de 50 millones de dólares, es decir, 150% más. El proyecto de balsa inferior, que no recuerdo las cifras exactas, pero se tenía que costar alrededor de 170 millones de dólares y terminó costando más de 350. O sea, son barbaridades lo que ha cometido el ICE, y todo eso se le traslada al usuario por la vía de las tarifas. ¿Por qué? Porque hay que cubrirle los costos. Entonces, es lógico que el resultado sea que los bienes regulados, los bienes y los servicios regulados crezcan a un ritmo más, los precios crezcan a un ritmo más rápido que los precios de los demás productos, porque en un mercado abierto donde hay competencia, hay otros tipos de controles que se establecen las empresas entre sí, ¿verdad? Si yo disparo el precio de mi producto, siempre habrá algún competidor dispuesto a venderlo más barato que yo para quitarme participación de mercado, ¿verdad? Entonces, cuesta en este país entender que la competencia produce mejores resultados que la regulación, pero máxime con el modelo de regulación que por ley tenemos en Costa Rica. ¿Y cómo entrarle a este tema cuando incluso los mismos tribunales han legitimado esta alcahuetería? Y se me viene a la mente el momento en el cual ARECEP decidió sacar de los costos reconocidos en la tarifa la convención colectiva de la institución. Los trabajadores, por medio del sindicato, la misma institución, fueron al tribunal contencioso, y resulta que los tribunales le dan la razón a Recope y a sus empleados, y obliga a la ARECEP a incorporar dentro de los costos regulados, reconocidos en tarifa, el tema de la convención colectiva. Entonces los mismos tribunales se apuntan a esta alcahuetería. ¿Cómo entrarle entonces a este tema? Hay que decir, Eric, que el esquema es legal, está en la ley, ¿verdad? Y los tribunales lo que hacen es interpretar, y la interpretación es muy sencilla. Si la ley dice que hay que cubrirle el costo y después darle un margen de ganancia por encima de ese costo,
la ley no especifica cuáles costos son razonables y cuáles no son razonables. Entonces, el tribunal dice, eso es parte del costo de operar esa empresa, ¿verdad? Entonces, se puede cambiar por dos vías, y probablemente hay que hacer las dos simultáneamente. Una es reformar la ley de ARECEP, eliminar el concepto del servicio al costo como concepto de regulación, para que ARECEP, por ejemplo, si va a regular servicios, haga una regulación parametrizada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si el precio de la electricidad en los países similares al nuestro en promedio es 10 centavos el kilowatt hora, entonces se usa eso como una referencia para el precio aquí en el mercado local, y entonces impedimos que se dispare a 19 centavos de dólar como tenemos ahora, 19, 20, 21 centavos de dólar como tenemos ahora en Costa Rica. La otra solución es romper esos monopolios, abrir el mercado a la competencia, y que en competencia se definan las tarifas en competencia, en vez de por medio de una autoridad reguladora. Las autoridades reguladoras siempre son vulnerables, siempre hay la posibilidad, lo que se llama la captura del regulador, ¿verdad? Que es cuando el regulado logra penetrar las estructuras de la agencia reguladora con su gente, ¿verdad? Y entonces se asegura de que siempre vayan a resolver a favor del regulado. Y el ejemplo más claro lo tenemos hoy en Costa Rica. El regulador general es una persona que antes de ser regulador general había trabajado toda su vida en el ICE, excepto por un periodo de un año, año y medio, en el que fue viceministro de Hacienda, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Pero es una persona formada en el ICE, de las estructuras del ICE, podríamos decir, es un ICEísta, y eso sin entrar a calificar, digamos, las capacidades profesionales de don Roberto. No estoy criticándolo por eso. Es que usted no puede poner en una agencia reguladora a una persona con un ligamen tan fuerte a la empresa regulada, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, todas las resoluciones terminan siendo favorables a la empresa regulada. Entonces, insisto, la mejor solución es romper los monopolios, abrir los mercados, meter competencia y que las tarifas se definan por competencia en el mercado. En ausencia de eso, y dado que no hay voluntad política pareciera en este país, entonces como mínimo deberíamos de reformar la ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos para que no sea el servicio al costo el principio de regulación. ¿Debe variarse también la forma de elegir al regulador o los requisitos que debe cumplir quien ejerce esa función? Los requisitos yo creo que es necesario cambiarlos. Hay que poner una prohibición absoluta, que una persona que tenga X años de trabajar en la industria no pueda ser regulador, ¿verdad? O que tenga que haber pasado un periodo mínimo de 7 o 10 años fuera de la industria regulada para poder ser regulador, ¿verdad? Porque de lo contrario caemos en el riesgo de la captura de la agencia reguladora. Otro ejemplo que tenemos fresquito de regulación y que hemos conversado en ocasiones anteriores es precisamente el tema del arroz. Un viernes, 6 de la tarde, saca el Ministerio de Economía, Industria y Comercio el comunicado de prensa donde dice que va a aumentar 58 colones el precio del arroz. Se vanagloria diciendo que va a aumentar 58 y no los 70 que le habían pedido, y prácticamente espera felicitaciones de los consumidores por no haber aumentado esos 12 colones más, utilizando un modelo que desde el año pasado el presidente de la República y la misma ministra de Economía manifiestan que está obsoleto y sin embargo lo siguen usando. ¿Qué opinión le merece esta política pública en donde los tomadores de decisión establecen la inutilidad del proceso y sin embargo lo siguen utilizando como si nada? Eric, esa es la peor forma de regulación de todas. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos al menos puede sacar la bandera de ser un ente técnico, que no depende del gobierno de turno, que no depende de los vaivenes de la política, en teoría, ¿verdad? La regulación que hace el Ministerio de Economía del precio del arroz es una regulación 100% política, no es una regulación técnica. Y nuevamente el tema de la captura del regulador ahí es clarísima, ¿verdad? Porque los productores de arroz están asociados
por medio de una ley que les permitió crear Conarroz, ¿verdad? Entonces tienen mucha influencia, tienen mucha incidencia y tienen mucho peso en ese ministerio. Y entonces a mí no me extrañaría, no lo puedo confirmar ni mucho menos, ¿verdad? No lo afirmo, pero no me extrañaría que ahí haya conversaciones del tipo, mira, presentame una solicitud de 100 para aprobarte 70 porque lo que necesitas es 70, pero vamos a venderle al público que el ministerio se puso firme, ¿verdad? Esa regulación tiene que desaparecer. La regulación del precio del arroz por el Ministerio de Economía es una aberración histórica que Costa Rica mantiene. Y recordemos que hace, no sé si fue hace más o menos un año, que la ministra de Planificación, que por cierto es la coordinadora del equipo económico, salió a decir, vamos a eliminar, el gobierno va a eliminar la regulación del precio del arroz, y esa misma semana la ministra de Economía, coordinada por la ministra coordinadora del equipo económico, se reúne con el ministro de Agricultura, con los representantes del sector arrocero, un domingo en la tarde, y toman la decisión contraria a la que había anunciado la ministra coordinadora del equipo económico. Y entonces uno dice, ¿para qué hay coordinadora del equipo económico? ¿Quién respeta a la coordinadora del equipo económico? Y veníamos de un periodo en el que doña Pilar, la ministra de Planificación, había tenido mucha presencia mediática, con todo el tema de los bonos proteger, con una serie de temas, los estudios que estaba haciendo el Ministerio de Planificación, el tema de la pandemia, etc. Ella había tenido mucha presencia mediática. Y ese fue el día en que se desapareció por completo lo público. Claro. Doña Pilar Garrido no ha vuelto a dar declaraciones desde que le hicieron ese desplante y el presidente la dejó sola. Porque eso es lo grave. Si tiene una coordinadora del equipo económico y la coordinadora dice, esta es la ruta, y vienen otros ministros y dicen, la ruta es esta otra, la que va en la otra dirección, el presidente es el que tiene que zanjar esa diferencia. El presidente dejó sola a Pilar Garrido. El presidente la vendió, la mandó a hacer la declaración y después cuando la contradijeron no rectificó, ¿verdad? Y bueno, ese es el día que Pilar Garrido se desapareció. Ya nadie la volvió a escuchar. Usted va y le pregunta a la gente en la calle quién es Pilar Garrido o si saben quién es la ministra de Planificación. Yo creo que ya nadie se acuerda de ella porque no volvió a dar la cara. Este programa cuenta con el apoyo de Walmart. La Junta de Protección Social impulsa la defensa de los derechos humanos de todas las personas sin importar su orientación sexual o género. Con los fondos que nos ha otorgado la Junta hemos podido desarrollar proyectos dirigidos a la prevención y educación en VIH, campañas en derechos sexuales y reproductivos para personas mayores y hemos trabajado también con docentes y estudiantes universitarios. La Junta ha aprobado más de 430 millones de colones para impulsar el trabajo del CIPAC. Gracias a todas las personas que compran productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Y es que al final, vea, don Eli, lo cierto del caso es que la intervención del Estado en los mercados no solo se ha venido dando, sobre todo en este gobierno, o por lo menos de manera más visible en este gobierno, con el tema de la regulación. Es que también el Estado ha venido interviniendo en la distorsión de los mercados mediante ciertas normas, reglamentos técnicos, pero ahora nos hemos dado cuenta de una adicional, y es la forma en la cual se transan compras de alimentos por medio de una institución que es el Consejo Nacional de Producción, en donde tiene un mercado cautivo, tiene consumidores cautivos que están obligados a comprarle al Consejo esos alimentos a partir de los impuestos que pagamos los costarricenses. ¿Cómo visualiza, cómo analiza usted esa distorsión en esos mercados en donde evidentemente la intervención que realiza el CNP incluso promueve el alza en los precios de esos productos, sino también la misma forma en la cual se sustrae de la actividad de competencia a ciertos consumidores por estar obligados a comprarle a la institución? Y no solo a los consumidores, también a ciertos productores, ¿verdad? Claro. Es otra de esas barbaridades que existen en este país, a las cuales la gente se ha acostumbrado y ya ni siquiera lo ven raro. El CNP fue creado para ayudarle al agricultor costarricense y sobre todo al pequeño agricultor costarricense.
para que tuviera un canal para llegarle a los consumidores, digamos que evitando intermediarios comerciales, ¿verdad? O sea, la idea era que el agricultor pudiera vender un poquito más caro su producto y que tuviera un canal para llegar a donde estaban los consumidores. Entonces, con eso se suponía que el agricultor de ahí iba a poder obtener mejor producto de las ventas. Pero también se suponía que como se eliminaba al intermediario, el consumidor también podía obtener un mejor producto. Esa es la teoría de los trasnochados socialistas que diseñan ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué nos dice la realidad? La realidad lo que nos dice es que si la escuela de Río Claro, de Golfito, va a la pulpería a comprar las lechugas o al supermercado, a comprar las lechugas y la carne y todo para la alimentación de los niños, la puede encontrar más barata que si se la compra al CNP. Yendo a donde un intermediario comercial obtiene el producto más barato que comprándoselo a la entidad del gobierno. Quiere decir que se perdió por completo lo que era el objetivo inicial de esa ley, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo que se ha revelado en las últimas semanas es aterrador. Al agricultor, al frijolero, por ejemplo, le compran el quintal entre 32.600 colones, ¿verdad? Ese es el precio que le dan al frijolero, ¿verdad? Claro. Quintal son 46 kilos. Entonces quiere decir que le están dando, no sé, 850 colones por kilo al productor. Pero al consumidor, a la escuela que necesita ese frijol para alimentar a los niños, se lo venden en 1.300. Y ese margen se lo están metiendo dos entidades. Las asociaciones de productores, que en realidad son asociaciones de comerciantes que comercializan el producto de los frijoleros, porque obligan a los frijoleros a entregarle el frijol a las asociaciones en vez de entregárselo directo al CNP. Y esas asociaciones se lo entregan al CNP, entonces la asociación le mete un margen y el CNP le mete otro margen. Y entonces el frijol, insisto, que al frijolero le pagan 32.600 colones el quintal, a las escuelas se lo venden a 64.000 colones el quintal. El doble de precio. No se ayudó al pequeño agricultor. No se ahorraron recursos, por el contrario, estamos obligando a las escuelas a gastar plata de más en la compra de sus alimentos y encima de todo están recibiendo alimentos de segunda calidad. O sea, no son alimentos de primera calidad. Las escuelas y las cárceles y las comisarías, todos los que están obligados a comprarle al CNP, se quejan y reportan que los alimentos les llegan pasados, podridos, magullados, ya no les llega. Pero cuando se hacen esos señalamientos, el señor ministro de Agricultura dice que quienes los hacen somos unos vendidos a las grandes transnacionales de supermercados, dice el señor. Sí, bueno, ese es el problema de poner a un graduado en filosofía, ideólogo de izquierdas como ministro de Agricultura. El hecho de que ese señor sea productor de cerdo no lo convierte en experto en agricultura ni en ganadería, para ser franco, ¿verdad? Lo que tenemos es a un ideólogo del PAC al frente de un ministerio que es muy importante, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. O sea, son dos sectores, el de la agricultura y el de la ganadería, dos sectores muy importantes para la economía de Costa Rica, para estar dirigidos de esa manera, con criterio ideológico, cuando las cifras le revelan que las cosas están mal. Es que todo el mundo sale perdiendo. Insisto, al frijolero le pagan un precio de miseria por el frijol. A las escuelas les cobran más caro que si fueran a comprarlo en el supermercado. Y entonces los costarricenses tenemos que con nuestros impuestos financiamos a las escuelas, claro. De nuestro bolsillo está saliendo ese diferencial en el precio. Pero no le ayudamos al agricultor, encarecimos la gestión de las escuelas. Las escuelas durante la pandemia no pudieron llevarle alimento, las escuelas y los Sensinay, no pudieron llevarle alimento a varias decenas de miles de niños porque no tenían plata. Y claro, ¿cómo les va a alcanzar la plata si estaban pagando los frijoles al doble de precio?
Y usamos el ejemplo de los frijoles porque se ha dado a conocer en días recientes y tenemos las cifras para mencionarlo. Pero lo mismo sucede con toda la gama de productos que vende el CNP. Y no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo aquí el malvado neoliberal, como me dicen, ni lo están diciendo estos muchachos insoportables de consumidores de Costa Rica. Lo dice la Contraloría General de la República. La Contraloría es la que reveló que los precios del CNP son más altos que los precios del mercado. Claro. Entonces... Sin palabras, definitivamente. Eli, se nos quedan muchos temas en la mesa de trabajo. Hay que tocar definitivamente temas como transporte colaborativo y la competencia en materia de transportes, que es otro tema importante para esta asociación. Impuestos a sectores específicos, ahora se les ocurre el tema de vapeadores, más adelante serán ciertos alimentos que de manera poco científica son calificados como peligrosos. Y ahí seguimos con una serie de situaciones que afectan el bolsillo de los costarricenses, pero esperamos tenerte nuevamente en esta mesa de discusión para conversar sobre este y otros temas que nos interesan. De verdad, muchísimas gracias. A vos las gracias, Eric. De verdad que siempre es un placer estar por acá y compartiendo con el público de consumidores activos. Muchas gracias también a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos. Nos vemos pronto. Este programa cuenta con el apoyo de Walmart. Jugá y ganá con la Junta. En cada sorteo hay millones en premios. Toda la lotería que compras, física o en JPS en línea, participa de sorteos ordinarios y extraordinarios, legales y debidamente fiscalizados. Y la Junta siempre te paga los premios. Y ojo, las fracciones ofrecen una segunda oportunidad con promociones especiales. Hay muchas formas de ganar. Así que, jugá y ganá con la Junta, porque el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos.